Hay muchas formas de derrocar a un dictador, revoluciones, transiciones pacíficas, pero, al menos que yo recuerde, no hay ningún caso en el que un líder jura el cargo para deponer a un gobierno autoritario, porque dejemos las cosas claras, desde el primer momento lo que hay en Venezuela es una dictadura, la dictadura de Nicolás Maduro. Ya sé lo que me vais a decir muchos, Reggaeton 42 en Venezuela hay elecciones, por supuesto que las hay, pero también hay elecciones en Bangladesh, Egipto o Azerbaiyán, incluso en Corea del Norte, tienen elecciones legislativas cada 5 años y hay distintos partidos políticos tal cual como lo oí, pero sin embargo una democracia necesita elecciones libres, limpias y libertad de expresión, y si recordar en otros videos la libertad en Venezuela es tan escasa como el papel higiénico. Ya sé que pese a la crisis humanitaria, la violencia y las constantes violaciones de derechos humanos, Nicolás Maduro todavía cuenta con un enorme apoyo popular. Por supuesto que esto es verdad. La lección número 1 del manual de todo dictador consiste en ganarte el apoyo de la mayoría con enormes campañas de propaganda, y por supuesto la lección número 2 dice que a cualquiera que te plante cara, le tienes que meter en la cárcel. Cuando controlas el poder judicial y legislativo, es muy fácil acusar a un opositor de cualquier delito. En el caso de las monarquías árabes, a los opositores se les acusa de estar conectados con el terrorismo, y en el caso de Venezuela se les acusa de golpistas. Y ahora estarán pensando, vale, puede que Nicolás Maduro sea un dictador, pero Juan Guaidó ha dado un golpe de estado, a fin de cuentas se ha proclamado como presidente del gobierno, sin ganar unas elecciones presidenciales, ¿verdad? Pues tampoco, veréis, un golpe de estado se define como una toma del gobierno mediante el uso de la fuerza, por parte de un grupo que ostenta el poder, dentro del propio gobierno, normalmente el ejército. Sin embargo, Juan Guaidó se ha proclamado presidente, a través de un artículo en la Constitución de Venezuela. El artículo 233 permite que el presidente de la Asamblea Nacional ocupe temporalmente la presidencia de la República, es decir, el poder legislativo se encarga de la jefatura del Estado y del Ejecutivo venezolano, hasta que se realicen nuevas elecciones, en menos de 30 días, así que el que está respetando escrupulosamente la Constitución es la oposición, no Nicolás Maduro. Ahora bien, la pregunta que sí nos podemos hacer, ¿es esto que está pasando en Venezuela, y es bueno o es malo? ¿De verdad es tan sencillo acabar con una dictadura? Basta con proclamar a otro presidente, que lo reconozca en distintos países, y ya está. Pues mis queridos amigos venezolanos, nada más lejos de la realidad. Por supuesto que nos encantaría poder descorchar el champán con vosotros. Sabemos que muchos venezolanos veis nuestro canal, muchos nos habéis pedido por mensaje que hagamos este video, y sé que queréis una buena dosis de optimismo, pero a veces en política tenemos que dejar las pasiones a un lado y ver las cosas con frialdad, más que nada porque estamos hablando de la vida de casi 30 millones de personas. Hemos aprendido de la historia que todo puede ir a peor. El final violento de muchas dictaduras ha llevado a una guerra civil que ha dejado el país mucho peor de lo que estaba. O lo que va a pasar en Venezuela, no vamos a responder a estas preguntas porque es imposible. Quedaos con esta fecha, 1 de mayo de 2017, en ese momento el Parlamento de Venezuela tenía una mayoría anti-Nicolás Maduro. Por supuesto que no hablamos de un único partido que se opone al gobierno, en realidad los opositores a Maduro van desde la derecha hasta la izquierda, pero eso poco importa. Desde que arrancó 2016, el Parlamento había sido declarado en desacato, y os preguntaréis, ¿qué delito ha cometido la Asamblea Nacional? Y resulta que la causa del desacato fue aceptar la participación de 3 diputados de la oposición, denunciados por el chavismo. Porque fueron denunciados, pues ni más ni menos, porque eran los necesarios por la oposición para confirmar una mayoría de 2/3. Los 2/3 suponen lo que podríamos llamar una supermayoría suficiente como para poder bloquear a Maduro, pero como el pueblo había elegido a la oposición, Maduro movió lo resorte para anular su poder. En ese momento,
Maduro declara ilegal al Parlamento del país, la llamada Asamblea Nacional, es decir, anulaba el poder legislativo, el único órgano que podía hacerle oposición, perdió todo su poder. ¿Y qué ocurrió después? Pues básicamente Maduro se inventó un nuevo parlamento, la llamada Asamblea Nacional Constituyente. Según el artículo 348 de la Constitución venezolana, Maduro puede convocar una asamblea constituyente. El objetivo de esta asamblea no es otro que redactar una constitución nueva para el país. El problema es que esa Asamblea Nacional Constituyente de Maduro se ha convertido en un parlamento paralelo. Para que os hagáis una idea, han llegado a aprobar hasta leyes que regulan los impuestos. Ya me diréis qué tiene que ver eso con la constitución de un país, pero no solo eso veréis. De los 545 diputados que tiene esta Asamblea Nacional Constituyente, 503 pertenecen al partido de Maduro, tal cual como lo oye. El resto son cargos vacantes, es decir que se trata de un parlamento donde todos los miembros son de la misma formación. Y os preguntaréis qué pasa con el parlamento antiguo, el que tenía distintos partidos políticos. Pues se siguen reuniendo pero sin ningún poder político. A fin de cuentas, quien cuenta con el ejército y con la policía para hacer cumplir la ley es Nicolás Maduro y la Asamblea Nacional Constituyente. Pero aquí no termina la historia. En 2018 esta Asamblea Nacional Constituyente, donde todos sus miembros son del mismo partido, convoca unas elecciones presidenciales, elecciones donde la mayoría de partidos no pueden presentarse porque son ilegales, y que tienen más trampas que una escopeta de feria. Tanto es así, que el 60% de los votantes inscritos, se abstienen de ir a votar. Como os podéis imaginar, el resultado de estas elecciones fue tan predecible, como el final de la Pasión de Cristo. Maduro arrasó, pero casi ningún país reconoce el resultado. Habéis oído bien, es decir, ya en mayo del año 2018, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, decía lo siguiente: Estados Unidos llama estas elecciones por su nombre, son una impostura. Maduro debe organizar elecciones libres y limpias, y liberar a todos los presos políticos, inmediatamente y sin condiciones. Mike Pence, vicepresidente de los Estados Unidos. Y lo mismo pasó con Alemania, Colombia, Costa Rica, y por nadie reconoció la legitimidad de Maduro para ser el presidente de Venezuela. El problema es que no había otra alternativa, y aquí es cuando llegamos enero de 2019. En este momento Nicolás Maduro jura su cargo, pero no lo hace ante la Asamblea Nacional, sino ante el Tribunal Supremo, y ahí es cuando, acabado el primer mandato de Maduro, con una jura inconstitucional, para iniciar su segundo mandato, es cuando el presidente del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, se proclama presidente ante el vacío de poder que se ha generado. ¿Por qué? Porque representa al único órgano que todavía tiene legitimidad democrática en el país, y en ese momento es cuando todos los países que no habían reconocido las elecciones presidenciales que ganó Maduro pasan a reconocer a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. Eso incluye a Estados Unidos, Canadá y muy probablemente la Unión Europea. Pero ya sé lo que estáis pensando muchos: ¿y si todo esto fuera un movimiento orquestado desde Washington? A fin de cuentas, 5 minutos después nombrado presidente interino, ya contaba con las bendiciones de Washington. Parece demasiada casualidad, ¿verdad? Pues la pregunta es, ¿quién le importa a Venezuela, a Nicolás Maduro o a Juan Guaidó? Dejen su opinión.